Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos del 27 al 40. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el 7º, tomaron por esposa a la viuda, y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: en esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. El evangelista San Lucas, desde el inicio de su obra, nos ha prometido un relato ordenado, con investigaciones sólidas acerca de la instrucción que ha recibido Teófilo, y hoy nos encontramos que Jesús finalmente ha llegado a la ciudad de Jerusalén, que descendió cabalgando sobre un asno por la parte oriental de la ciudad. En el monte de los Olivos hizo su descenso, había llorado también por la ciudad y finalmente llegó al templo, y del templo expulsó a los que compraban y vendían. Esto fue motivo de que los jefes, autoridades que mandaban sobre el templo, sacerdotes, escribas y ancianos, se hicieran presentes para interrogar a Jesús acerca de la autoridad que él tenía para haber hecho lo que efectuó. Jesús condicionó su respuesta a que ellos le respondieran de dónde venía el bautismo de Juan, si de Dios o de los hombres. Ellos se negaron a responder porque no les convenía, pero Jesús sí respondió de dónde venía su autoridad, hablando a la multitud con la parábola de los viñadores homicidas, diciendo que él era el último enviado, el hijo que venía a reclamar los frutos de su padre. Y después de esto, los que habían fracasado al querer sacar la verdad de la autoridad de Jesús, mandaron a unos informantes que aparentaban ser justos para interrogar a Jesús respecto al tributo que debía darse al César, si era lícito o no. Esto ponía a Jesús en un peligro. Si decía que no, los romanos se vendrían con él en contra. Vendría la autoridad y lo condenaría. Y si Jesús decía que sí, pondría entonces contra sí mismo a toda la gente que detestaba al gobierno impostor de los romanos. Enseguida de esto, Jesús les respondió que dieran al César lo que era del César y a Dios lo que pertenecía a Dios. Y en este momento aparecen en el escenario los sumos sacerdotes o los sacerdotes de las clases superiores, que son los saduceos. Estos no creían en la resurrección. ¿Por qué? Porque no encontraban en el Pentateuco, en los primeros 5 libros, en que ellos se basaban, una fundamentación sólida para creer que se volvería de la muerte a la vida. Y entonces Jesús, al recibirlos, se le acercan
sabe que niega la resurrección, pero lo interrogan de una manera respetuosa, le presentan un caso que parece estudiado en la escuela para negar la resurrección. Y le dicen: maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hermano muere, un hermano que se ha casado y no tuvo hijos, su hermano debe casarse con la viuda para darle descendencia a su hermano. Esta es la ley del levirato, porque así recuperaba de algún modo el nombre del hermano que había muerto. El primogénito debía llamarse así, y a él se le asignaba la porción de la heredad en la tierra prometida. Era una ley establecida por Moisés, y estos le presentan algo que les parece imposible de resolver, un callejón sin salida. Una viuda que se casó con 7 hermanos, uno tras otro. Todos murieron y después murió la viuda. Y habiendo muerto todos, se quedaron también sin descendencia. ¿Qué es lo que preguntan estos personajes? Están poniendo una objeción, consideran que la dificultad más pesada que puede encontrar el tema de la resurrección. Cuando resuciten, ¿de quién será mujer esta protagonista del relato? Porque todos 7 hermanos se casaron con ella. La respuesta de Jesús es la siguiente: en esta vida, hombres y mujeres se casan. Esta es una cosa esencial, importante tenerla en cuenta en la actualidad. Se casan según la enseñanza de Dios, hombres y mujeres. Hombres con mujeres, mujeres con hombres. Pero cuando llegue la vida futura, todos aquellos, cuando sea la vida nueva, en la resurrección, lo va a decir aquí, los que sean juzgados dignos de esa vida futura y de resucitar de entre los muertos, no tendrán necesidad de casarse, ni tampoco van a poder morir. Y lo explica diciendo, porque van a ser como los ángeles de Dios. Los ángeles no se casan, los ángeles son inmortales, y por eso los compara y los llama hijos de Dios, porque Él mismo los habrá resucitado en la vida futura. Ya no es posible la muerte para ellos. Y continúa Jesús respondiendo a la aporía, al callejón sin salida que le propusieron. Que los muertos resucitan es Moisés mismo el que lo hace saber en el relato del episodio de la zarza. Se trata de un texto de aquellos que estudian los saduceos. Es parte del libro del Pentateuco llamado Ley, o también identificado como la enseñanza de Moisés. Cuando se apareció, según el libro del Éxodo, a Moisés, el Señor le habló y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. De 3 personas que vivieron en diferente tiempo, pero el verbo en tiempo presente de parte de Dios es yo soy, no es pasado, yo fui, yo era. Es todavía el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y es el Dios de Jacob. Y Jesús lo explicita diciendo, porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos y para Él todos viven, como viven Abraham, Isaac y Jacob. Y al escuchar esta respuesta, unos escribas que estaban presentes felicitaron a Jesús diciéndole: Maestro, has hablado bien. Y a partir de este momento nadie se atrevía ya a preguntarle nada a Jesús, porque todos los que habían intentado argumentar en contra suya habían perdido sus discusiones. Siempre Jesús los había superado. Y ahora la respuesta es que aquellos que pretendían apoyarse en la ley de Moisés no la conocían bien,
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.